Welcome students, English for Beginners. Hello and welcome. Hoy tenemos la explicación número 7, donde vamos a comenzar a tratar con el pasado simple. Tendremos cómo reconocer una oración en pasado simple, los verbos regulares e irregulares, oraciones afirmativas en pasado simple y las oraciones negativas en pasado simple. Let's begin. Explanation 7. Simple past. 7.1. How to recognize a sentence in simple past. Nosotros ya sabemos que la oración se conforma por un sujeto, un verbo y un complemento. Para reconocer una oración que esté en pasado simple, nosotros tenemos que buscar en el elemento del verbo lo siguiente: que haya un solo verbo en pasado o que haya un verbo en pasado acompañado de un infinitivo. Sabemos, como dice el lado derecho, que los infinitivos son los verbos que terminan en ar, er, ir. Ejemplos de este tipo de oración en pasado simple es cuando decimos la universidad abrió muy temprano. Esta oración tiene un verbo en pasado, uno solo. En la segunda, nosotros tuvimos que trabajar hasta tarde, tenemos un verbo en pasado más un infinitivo que es el verbo trabajar. 7.2. Regular and irregular verbs. Nosotros siempre trabajamos con dos tipos de verbos. Unos verbos que se llaman regulares y otros verbos que se llaman irregulares. A los verbos regulares son aquellos que, los verbos regulares son aquellos que siguen reglas. Y en inglés el pasado de estos verbos regulares terminan en ed. Los verbos irregulares, ellos no van a seguir ningún tipo de reglas, y en inglés son los verbos que tienen una partícula de pasado o una palabra que nunca va a terminar en ed, sino que va a ser más bien variable. ¿Bien? Ahora, ¿cómo vamos a agregar esa ed a los verbos regulares? Los verbos que terminen en consonante más y, quiere decir los verbos que terminen en y antes de la y haya una consonante, nosotros vamos a sustituir la y por ied. Por ejemplo, el verbo estudiar. Estudiar en inglés se dice to study. Este verbo termina en y antes de la y tengo una consonante. Entonces, para transformarlo a pasado, le quito el to y le agrego la terminación ied. Me queda entonces la oración: My friend studied in Mérida. Los verbos que terminen en solamente le vamos a agregar la letra d, como es el ejemplo del verbo vivir. Vivir en inglés se dice to live. Para transformarlo a pasado, le quito el to del infinitivo y le agrego simplemente la letra d. Me quedaría la oración: We lived in Caracas in 2000. Todos los demás verbos solamente le agregamos ed. Por ejemplo, trabajar en inglés se dice to work. Para transformarlo a pasado le quito la palabra to y le agrego ed. Me queda mi oración: Natalia worked with my brother. 7.3. Affirmative sentences in simple past. Las oraciones afirmativas en pasado simple. Ejemplos: Robert bailó con Diana toda la noche. En esta oración tenemos un solo verbo en pasado. Los muchachos estudiaron matemáticas todo el día. En esta oración tenemos un solo verbo en pasado. Emily quería comprar pizza para la cena. En esta oración tenemos dos verbos, pero el primero está en pasado y el segundo es un infinitivo. Quiere decir que estas tres oraciones están en pasado simple. Bailó viene del verbo bailar. En inglés bailar se dice to dance. Este verbo es regular, por consiguiente el pasado se dice danced. Estudiaron viene del verbo estudiar, que se dice study. Este verbo es regular, el pasado se dice studied. Y quería comprar, el verbo querer se dice en inglés to want. Como este verbo es regular, el pasado se dice wanted. Comprar no se pone en pasado porque es un infinitivo, y lo que se está poniendo en pasado, fíjense que es el primer verbo de la oración y no el segundo. Me quedaría entonces: Robert danced with Diana all night long. The boys studied math all day long. Emily wanted to buy pizza for dinner. En el caso de los verbos irregulares, fíjense, tenemos otros ejemplitos por aquí. Martín vino a visitar a mi hermana. Tenemos dos verbos en esta oración, pero tenemos el primero está en pasado y el segundo es un infinitivo, quiere decir que esta oración está en pasado simple. Los niños comieron perros calientes, un solo verbo está en pasado. Daniel trajo a su hijo a clase. Trajo
un solo verbo y está en pasado. Vino a visitar. El verbo venir se dice to come, este verbo es irregular. El pasado se dice came. Comieron, viene del verbo comer, que se dice to eat. Este verbo es irregular y el pasado se dice ate. Trajo, viene del verbo traer, que se dice to bring. Este verbo es irregular y el pasado se dice brought. Por consiguiente me quedan mis oraciones en inglés. Martin came to visit my sister. The kids ate hot dogs. Daniel brought his son to class. 7.4 Negative sentences in simple past. Ahora, para las oraciones negativas, lo que yo voy a hacer es agregarle la palabra no a la acción o al verbo. Fíjense, tenemos Emily quería comprar pizza para la cena, y para transformar esa oración afirmativa a negativa, lo que hago es colocarle no al verbo. Emily no quería comprar pizza para la cena. Para hacer esto en inglés vamos a utilizar la palabra didn't. Didn't significa no para hacer la oración negativa en pasado simple. Al colocar la palabra didn't, el verbo va a retornar o va a regresar a presente. Bien, fíjense, aquí les coloqué un ejemplo. Emily wanted to buy pizza for dinner. Mi oración negativa en inglés quedaría Emily didn't want to buy pizza for dinner. Coloqué la palabra didn't en rojo subrayada y la palabra y el verbo want en azul. Fíjense que regresó al presente, no le estoy colocando ed. Otros ejemplos por aquí, more examples, los mismos que teníamos en las diapositivas anteriores. Robert danced with Diana all night long. The boys studied math all day long. Mis oraciones negativas me quedan Robert didn't dance, quitándole el pasado, retornando el verbo presente. Robert didn't dance with Diana all night long. The boys didn't study math all day long. En el caso de los verbos irregulares también va a suceder lo mismo. Martin came to visit my sister. The kids ate hot dogs. Daniel brought his son to class. Me quedaría retornando el verbo siempre a presente. Cuando le coloco didn't, retorno el verbo presente. Martin didn't come to visit my sister. The kids didn't eat hot dogs. Daniel didn't bring his son to class. Bien, ¿alguna pregunta? Por favor, siéntanse libres de preguntarme a través de esta forma. Y por los momentos, esto es todo lo que les voy a dar en este vídeo. Así que thank you very much. See you soon. Bye bye.